Me confirman por interno de ver si es que hubo un problema con lo que es la grabación. Sí, sí, todo correcto, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar en esta parte. Bien, habíamos mencionado entonces el índice. Mira, vamos a ver, vamos a enfocarnos estructura de red, tipo de redes, redes de doble LAN, redes PAN, redes WAN, en la red de punto a punto, y algo que está muy actualmente trabajado en cuanto al desarrollo de aplicaciones, lo que corresponde a las redes cliente-servidor. Bien, entonces vamos a dejar en esta parte importante lo que es el índice. Hemos retomado en este caso lo que son los elementos, como son el host, el medio de transmisión y lo que corresponde en este caso a la tarjeta de red o módem. Bien. En cuanto al medio de transmisión, recordar que se refiere al medio físico que nos va a permitir entonces transmitir datos desde la computadora fuente a la computadora destino. Bien, desde el punto de origen al punto de destino. El elemento físico sobre el cual está implementada la capa física, ya en la última semana vamos a ver un poco amplio lo que es el modelo de referencia OSI. Tenemos el modelo TCP/IP y también tenemos el modelo OSI, ¿no? Que es un estándar ya a nivel mundial donde vamos a hablar acerca de lo que son referencias, ¿no? A modelo de transmisión, en este caso por capas y todo esto. Bien, es conocido entonces, el medio físico es conocido como el medio de transmisión. Y si hablamos de medio de transmisión, señores, recordar, importante, mira, ¿ve? Acá tenemos el par trenzado, el cable coaxial y las fibras ópticas. Bien, por ejemplo, actualmente muchas empresas ya están ofreciendo paquetes, ¿no? O planes, de repente por ahí, variados. Por ejemplo, había un paquete especial para estudiantes universitarios, habían paquetes de datos de repente para trabajo remoto. Ahora de repente ustedes ven en la televisión muchos paquetes, ¿no? Para lo que es en este caso gamer, ¿no? Usuarios gamer. ¿Y qué hay detrás de todos estos paquetes? Obviamente que ahí también va de la mano con los medios de transmisión. Muchas personas actualmente están dando un vistazo ya a lo que es la fibra óptica con mayor de repente interés para tener una mejor calidad de transferencia de datos, ¿no? Otros de repente te ofrecen el HFC. ¿Qué cosa quiere decir esto? Es un híbrido entre la fibra, ¿no? Lo que es la fibra óptica y el coaxial. Bien, entonces vamos a mencionar solamente esta parte, bien, para que luego lo podamos ampliar. Tenemos entonces lo que es el medio de transmisión, el cable par trenzado. Por ejemplo, muchas personas recordarán aquí el cable UTP, ¿no? En este caso es el par trenzado sin apantallar. También tenemos par trenzado apantallado, ¿no? O protegido en este caso por un revestimiento. Y lo que vemos aquí son 8 hilos, ¿no? En este caso son 4 pares, los clásicos colores que tenemos aquí, ¿no? El naranja blanco, el verde y el verde blanco, el azul y el azul blanco, y el marrón con el marrón blanco, ¿no? Entonces, esto también vamos a enfocarnos luego en cuanto a lo que es el cableado estructurado. Te contaré que hay muchas personas que a veces inventan sus propias combinaciones de colores, pero no han llevado de repente un curso donde podamos analizar, ¿no? La ventaja de por qué utilizar un cableado estructurado, cómo va a ser la configuración de los cableados, qué dispositivos vamos a conectar. Por ejemplo, a ver, una pregunta sencilla que te pueden hacer, ¿no? ¿Qué cosa es un crossover de repente, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué cosa será un cable cruzado? ¿Y cuándo lo utilizamos? Eso vamos a ir viendo, ¿ya? En cuanto al medio de transmisión. Tenemos por aquí también el cable coaxial. Este cable coaxial que muchos de nosotros lo recuerda de repente, ¿no? Porque es el cable por excelencia, el cable coaxial, por ejemplo, que se utiliza actualmente todavía para lo que son los decodificadores de televisión, ¿no? Algunos de repente tienen su deco y están trabajando el mismo cable tanto para internet que llega a tu domicilio y también obviamente para lo que es el cable, ¿no? En este caso, televisión por cable, ¿no? Y por acá tenemos el famoso cable de fibra óptica, ¿bien? Donde obviamente tenemos mayor velocidad de transmisión de datos, por lo mismo que recuerda, todo es a través de haz de luz, ¿no? Donde vamos a ver que la información, la velocidad es mucha más rápida. Bien, a ver, vamos a habilitar el chat.
A ver, en cuanto a comunicación por satélites. Comunicación mediante satélite. Posee diversas propiedades en este caso. Por ejemplo, si ustedes han viajado de repente al interior del país, hay muchos lugares en los cuales instituciones educativas, universidades, negocios, que no cuentan con una red cableada o en este caso, ¿no? Tanto lo que es internet como lo que es televisión, ¿no? Telefonía también, llegan a través de los satélites, ¿no? Muy bien. Karina nos dice Red Gun. A ver, la comunicación mediante satélite, recordar que en este caso también se ajusta a muchas zonas geográficas, ¿bien? Y también en este caso por la facilidad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, existieron muchos proyectos y hasta ahora todavía hay proyectos en los cuales se pretende, ¿no? Los gigantes tecnológicos, por ejemplo, por mencionar uno, Facebook, ¿no? Ahora lo que es la empresa Meta, quiere llevar, ¿no? Internet hacia lugares donde fácilmente no llega el Internet, como por ejemplo países del continente africano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la comunicación por satélites, ¿han escuchado claro, Starlink también, ¿no? Jason nos dice, por ejemplo, hay mucha competencia actualmente, ¿no? Así como hay de repente empresas que quieren estandarizar sus servicios, también obviamente que no pueden descuidar, ya yo te brindo el servicio, pero yo también voy a investigar en cuanto a cómo conectar a más personas, ¿no? Y esa es la idea, de repente que muchas empresas están manejando, ¿no? Querer ampliar la cobertura, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían ustedes en este caso que de repente, ¿no? En nuestro país el Internet es uno de los más bajos a nivel de todo Sudamérica, ¿no? Por ejemplo. Pero hablando de la comunicación por satélite, en este caso, vamos a decir que se quiere cerrar brechas en cuanto a cómo nos vamos a comunicar o cómo vamos a enlazar a lugares de repente que no tienen la conexión, entonces a través de satélites. Es una opción. Está constituido por uno o más dispositivos transmisor-receptor. Acuérdense esta parte, bien, pregunta de examen. Comunicación por satélite está constituido por uno o más dispositivos transmisor-receptor, cada uno de los cuales escucha una parte del espectro, ¿no? Por eso que también se dice mucho este término de espectro, amplía la señal de entrada y la transmite o retransmite a otra frecuencia, ¿bien? Todo esto conexión por satélite. A ver, mira, ve, por aquí hay un comentario, ¿ya? ¿Cuál es el mejor proveedor de internet en Lima por cable? Voy a copiar esas preguntas porque si no, ahorita nos vamos no decir tampoco porque obviamente le estaríamos haciendo propaganda a algunos, pero me comprometo en dejarle algunos enlaces para que ustedes lean, ¿ya? Que esa sería la opción. En cuanto a preguntas como estas, ¿no? ¿Cuáles son los mejores servicios para que no lo tomen como que nos estamos inclinando a hacer promoción a alguna otra empresa? A ver, aquí hay un comentario interesante también. Chota nos dice, la comunicación satelital se usa más en zonas rurales con difícil acceso de transmisiones por fibra óptica o radioenlace. Excelente. La fibra óptica es más limpio que el HFC. También, Freddy, de acuerdo contigo. Bien, por ejemplo, actualmente, y eso hice un trabajo con un grupo de estudiantes de redes, por ejemplo, hay muchos proyectos inmobiliarios, ¿verdad? Por ejemplo, las empresas que construyen actualmente, pues, ¿no? Departamentos, oficinas, ya están haciendo dentro de su modelo de negocio, pues, haciendo convenios con empresas que de repente te puedan ofrecer el servicio, ¿bien? Por ejemplo, lo que es internet por fibra óptica, ¿no? Por ejemplo, algunos de repente tienen información al respecto, ¿bien? ¿Qué les van a permitir? Mira, te vendo en tal lugar, te vendo un departamento, ¿no? Y obviamente que el internet ya se le ha facilitado a algunas empresas para que hagan todo el despliegue, ¿no? Del cableado estructurado de fibra óptica, ¿no? Porque normalmente cuando tú solicitas un acceso o un servicio, lo primero que te van a decir es, ¿no? Por ejemplo, en departamentos o en zonas, lugares nuevos, te van a pedir un mínimo requerimiento. Por ejemplo, si es en un departamento, te pueden pedir que al menos tengan 10 personas, ¿no? Clientes fijos para ellos poder invertir en esta estructura de lo que es todo el cable por fibra óptica. También de repente, colegios, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en una institución donde el internet llegaba hasta 4 cuadras antes, ¿no? Y queríamos hacer toda la parte de la gestión para que llegue.
y nos dijeron que por lo menos 6 meses, pero para comenzar era un pago un poquito alto, y de repente te ha pasado eso también a ti, ¿no? Comunicaciones por satélite tiene similitud con comunicaciones móviles. A ver, en el caso de los satélites, nos van a facilitar el acceso, Jonathan, pero cuando hablamos de comunicaciones móviles, netamente, ya es un tema un poco más amplio, porque nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación móvil, hay que ser muy preciso, ¿no? ¿Qué cosa exactamente? Estamos viendo la comunicación móvil a través de todo lo que es inalámbrico. Por ejemplo, a ver, para que me puedan de repente comprender un poquito mejor. Hay proyectos mineros para que llegue hasta la mina, ¿no? Por ejemplo, esto de repente ustedes lo conocen mejor. Si yo tengo de repente a cargo un proyecto en la mina, ¿cómo llego? ¿Cómo hago que se conecte? ¿Cómo hago que la mina donde yo voy a trabajar tenga acceso a Internet? Internamente pueden trabajar una red cerrada, un circuito cerrado, donde pueden haber comunicaciones móviles, ¿cierto? Pero recuerda, si nosotros queremos un proveedor en este caso, muchas empresas hacen convenios, ¿no? No solamente las empresas grandes que nosotros conocemos, ¿no? En este caso, llámense los operadores móviles tradicionales, sino que hay empresas que también gestionan, en este caso, la tecnología de conectividad a través de radioenlaces o de repente internamente llevar un satélite, ¿no? O darles una conexión para que esa empresa minera, por ejemplo, pueda comunicarse con una sede que está, por ejemplo, en la capital, ¿no? O en las capitales o el centro de las ciudades de cada sucursal. Bien, entonces ese término también hay que precisarlo bien, ¿ya? En cuanto a lo que acabo de revisar aquí en la pregunta. A ver, comunicación por satélites, mira, un poquito para pintar un panorama diferente. El flujo dirigido hacia abajo puede ser muy amplio y cubrir una parte significativa de la superficie de la Tierra, o bien puede ser estrecho y cubrir solo un área de cientos de kilómetros de diámetro. Como puedes ver en la imagen, la comunicación por satélites, hay un punto de enlace, ¿no? Como lo que habíamos visto, un transmisor, receptor. Ahí lo tenemos, por ejemplo. Tenemos una emisión, una estación emisora, la señal recibida por el satélite, miren, ve, y la señal emitida por el satélite. Por eso es que actualmente, por ejemplo, hay muchos proyectos, ¿no? De querer conquistar el espacio. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos ahí la comunicación por satélites, nos brinda muchas facilidades. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando la UNI lanza su satélite y las demás universidades también, me parecen universidades privadas, lanzan sus satélites? ¿Por qué? Porque de repente tiene ventajas en cuanto a, que, a comunicarse con algunas ciudades o también para tomar algunas fotografías, ¿no? Por ejemplo, desde el espacio, de repente también hacer mediciones, también, no solamente para compartir información, de repente desde el satélite que puedan lanzar al espacio, poder tomar de repente hacer un monitoreo, por ejemplo, de movimientos sísmicos, ¿no? Mira, qué tantas ventajas podríamos tener en cuanto a la comunicación por satélites, ¿bien? Y recuerda, simplemente nos están enlazando puntos, tenemos una estación emisora, una estación receptora, y ahí tenemos entonces la señal emitida por el satélite y estamos haciendo una comunicación, obviamente a gran escala. Tenemos dos opciones entonces. Puede cubrir una parte significativa de la superficie de la Tierra, o bien puede ser estrecho y cubrir solamente un área de cientos de kilómetros, que es lo que normalmente sucede, por ejemplo, en proyectos, ¿no? A largo plazo. Ahora, hablar un poquito de lo que es la tarjeta de red. La tarjeta de red, recuerda, simplemente es un dispositivo que nos va a permitir conectarnos. En este caso, enlazarnos, transmitir y recibir datos. Muchas veces los dispositivos de red cada 2 años o 3 años ya presentan dificultad. Hay que hacer un mantenimiento, hay que hacer un diagnóstico de los dispositivos, en este caso de las tarjetas de red. Esa tarjeta actualmente hay mucha variedad, no, no solamente hay físicas, en este caso, conectadas directamente, ¿no? Al interior de la placa, lo normal era pues una tarjeta PCI o PCI Express, ahora tenemos también por puerto USB, tenemos diversas tecnologías, ¿ya? Entonces aquí la tarjeta toma los datos que le entrega a la computadora y los coloca en el medio de transmisión. También realiza el proceso inverso, ¿no? Por eso es que nosotros a veces cuando hablamos de las tarjetas, nos vamos de repente a recordar un poco estas imágenes, ¿no? Lo que es la tarjeta inalámbrica, ¿sí? O de repente por aquí una tarjeta cableada. Tenemos también lo que es, en este caso, por USB.
Y también tenemos este último modelo que seguro muchos de ustedes lo han utilizado, ¿no? Entonces, miren cómo va a ir cambiando, ¿no? De esto pasar a esto. Bien, los tipos de redes. Aquí vamos a entrar un poquito ya a la parte técnica. Bien, a ver, ¿qué tipo de redes conocen, señores? A ver, en el chat, ¿alguien me puede ayudar ahí con el chat, por favor? Vamos a ir leyendo. A ver, ¿qué tipo de redes conocen? Simplemente esto. ¿Qué tipo de redes? Muy bien, LAN, LAN, WAN, VLAN o la VLAN, ¿no? LAN, muy bien, LAN, WAN, PAN. Muy bien, mira, Jason conoce LAN, WAN, PAN. Ahí está, Roberto, muy bien. Bien, a ver, vamos a mencionar esto. Eh, Cuando tú llevas un curso de redes IP, por ejemplo, algunas personas de repente en sala se han actualizado, por ejemplo, con cursos con la capacitación de repente de empresas como Cisco, ¿no? Por ejemplo, Cisco tiene sus partners en Perú, por ejemplo, uno de ellos puede ser, ¿no? La Universidad Nacional de Ingeniería, o de repente por ahí alguna entidad, ¿no? De repente UTP, también hay por ahí de repente otras universidades, tanto estatales como privadas, ¿bien? Y Cisco tiene un material, en este caso, en su plataforma NetAcad, ¿bien? Claro, muy bien. Por ejemplo, Enrique me menciona acá el CCNA, ¿no? CCNA 1, 2 y 3, los tres módulos, ¿bien? Y hay más todavía, ¿no? Excelente. A ver, entonces vamos a tomar como referencia la información que nos brindan, por ejemplo, este tipo de cursos, ¿ya? Lo he tomado como un referente para poderlo volcar a nuestro curso también. Bien, recordarles que si ustedes tienen interés por esta parte, también existen, ¿no? Manuales, y también ahí los he recopilado a lo largo de estos últimos años, ¿no? Porque siempre es bueno también llevar una lectura complementaria, haciendo énfasis en quienes lo han elaborado, ¿bien? Entonces, esto sí, por favor, que quede claro, siempre debo hacer mención de los derechos de autor, ¿bien? Y obviamente que hay recursos que también se van a compartir como parte complementaria a aquellos que obviamente quieran profundizar en el tema. Bien, entonces tenemos aquí red de área local, la famosa red de área local que nosotros conocemos como la LAN, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se refiere la LAN? Local Area Network, ¿no? Las redes de datos continúan evolucionando en términos de complejidad, uso y diseño. Imagínate tú una pequeña red en tu casa cableada, ¿ya? Mira, imagínate que comienzas con 2 computadoras y a la semana de repente compras 2 computadoras más. No estoy hablando de ninguna cabina de internet. Tienes de repente 3 televisores en casa, la familia es numerosa, de repente tienes más televisores. Quieres de repente ponerle seguridad, te compras tus cámaras, ¿no? Tus cámaras de videovigilancia, lo conectas, en este caso puedes armar todo tu sistema de videovigilancia. Las cámaras de videovigilancia tienen, en este caso, ¿no? Para conectarlo de repente directamente a la red cableada, o también pueden ser cámaras IP, también hay, ¿no? Imagínate que solamente comienzas con 2 computadoras, luego cambias a 4 computadoras, una laptop, celulares, televisores, una impresora que también quiera conectar a la red. Entonces, esa red local va a ir creciendo, ¿verdad? Va a ir creciendo. Imagínate que todo sea cableado. Ahora imagínate que lo vamos a ir renovando cada año y de repente tu cableado estructurado va a tener que, obviamente, variar, ¿no? Variar en cuanto a la distribución misma. Muchas veces, por ejemplo, me ha pasado cuando he realizado algunos trabajos de cableado estructurado, hay lugares en los cuales no te permiten trabajar, ¿no? Lo que es pasar cables, ¿no? Porque obviamente, imagínate, lo último de repente por ahí que te comento, ¿no? Imagínate en una oficina, ¿no? No vas a estar con tu taladro haciendo hueco, pasando cables. ¿Qué es lo que normalmente se opta en este caso? Se opta por trabajar con medios de transmisión inalámbricos. Imagínate, tenía que mandar una señal desde un taller porque el colegio funcionaba mañana, tarde y noche, y el de la mañana no se podía ver con el de la noche, el de la noche con el de la tarde. Entonces nadie quería compartir su router, ¿no? Cada uno tenía su router y habían varias redes ahí, imagínate, ¿no? Entonces, esto de las LAN es muy importante que comencemos así, con un pequeño diagrama, ¿no? Entonces, eso te lo comento como algo muy personal, porque muchas veces cuando tú vayas a hacer un trabajo, tienes que preguntar, ¿no? A ver, si, imagínate, ¿no? Si es una empresa, obviamente con el encargado de TI,
y saber exactamente qué es lo que vas a poder manipular. Por ejemplo, te comentaba esta situación porque yo sabía que había un router, pero no lo podía tocar o no podía hacer ninguna configuración porque eran prácticamente tres dueños diferentes, ¿no? Imagínate esa situación. ¿Te ha pasado de repente alguna vez? ¿Te va a pasar? Entonces siempre, antes de hacer el trabajo, tienes que tener un diagrama, ¿ya? En tu diagrama tienes que poner ahí cuáles son los puntos de acceso y cómo lo vas a enlazar en este caso. Por ejemplo, si a mí me contratan para llevar una, de repente, o implementar una red, ¿no? ¿Qué dispositivos se van a conectar? ¿Cuál es la distancia? Por ejemplo, a ver, si yo quiero llevar internet mediante un cable, ¿cuál es la distancia máxima? A ver, una pregunta típica que le pueden hacer. ¿Cuál es la distancia máxima? Así, de un punto a otro, así, estirándolo así como quien dice a lo máximo. A ver. Claro, muy bien. Michelle fue la primera persona que respondió, ¿no? 100 metros. Pero ojo, 100 metros dependiendo también de la calidad del cable, ¿no? Percy, claro, algunos se animaron por 20 metros. Muy bien, Robert Valerio nos dice la categoría, muy bien. Y si conecto repetidores, también cada 100 metros de distancia máximo es lo que normalmente, ¿no? Imagínate, ¿cuánto viene en un rollo de cable? A ver, ¿cuánto viene en un rollo de cable? ¿Cuántos metros trae un rollo de cable? Son 305 metros, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿lo encontraron? Ahí está, Máximo nos dice 305 metros Abel, muy bien. Y te contaré que hay personas que a veces se arriesgan, ¿no? Y dicen, no, pero mira, si yo hablo del cable Satra, Belden, ¿no? Son cables de marca. ¿Cuánto te puede costar un rollo de cable de repente, ¿no? Para hacer mi LAN, para hacer una LAN básica. Entonces yo normalmente, mira, acá dice Exxon, ¿no? Dice, teóricamente con 10 repetidores podría irme a 1000 metros. Teóricamente, obviamente que depende mucho de qué dispositivo, ¿no? Tu switch, si es de calidad, tu cable y también, como han dicho por aquí, la categoría, ¿no? Actualmente nosotros trabajamos, la mayoría de dispositivos todavía están trabajando con su categoría 5E, otros ya están trabajando con 6, categoría 7, ¿no? Obviamente, por ejemplo, cuando son dispositivos de casa, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres una velocidad, yo ahorita para poderme conectar de repente a la clase, de repente estoy usando un medio inalámbrico, pero a veces el servicio mismo se hace inestable, ¿no? Entonces me aseguro y pongo un cable de red. ¿Listos? A ver, Robert nos dice las 6, por acá nos dice gracias, gracias Exxon. Exxon, a tu pregunta espero haber respondido, ¿ya? Y teóricamente sí, podría decirse que sí, pero en la práctica tienes que, ahí es donde se ven, ¿no? Si es que es o no correcto. Si va a ser una red certificada, influye mucho en los materiales. Claro, Máximo. Por ejemplo, muchas veces te vas a encontrar con personas que son empíricos o son aficionados, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo esto. Si yo presento una cotización para hacer un trabajo de red, te ha pasado de repente, ¿no? Tú compites con otra persona y esa persona te ofrece lo mismo de repente, ¿no? El mismo servicio, la misma, de repente, el mismo diseño de la red. Yo recuerdo, por ejemplo, haber hecho algún par de proformas y de repente me dice, pero estás cobrando mucho. Y si vemos los materiales, entonces mira, ve, yo te ofrezco materiales de calidad y la otra persona de repente está ofreciendo cables, de repente no, Miyako o cables de repente no, para no mencionar marcas, ¿ya? Que no tienen mucha aleación o que tiene de repente no poco cobre. Entonces esos cables normalmente, y sobre todo si estamos en una zona de donde hay lluvia, donde hay sol, yo lo que te propongo de repente es que mi cableado va a ir por tubos, va a ir de repente revestidos, vamos a poner de repente algunas canaletas, ¿no? De repente por ahí. Entonces, hay personas que se arriesgan y hacen un trabajo de repente con conectores, con cables, con switch, con repetidores, que son por debajo de la calidad que de repente tú ya conoces. Entonces, eso va a hablar mucho de tu trabajo. Si tú quieres hacer un buen trabajo, entonces también tienes que ir por lo seguro. Tienes que conocer, dice, porque después de poner el cable chino y te dicen que es AMP o Belden. Claro, Robert, por ejemplo. A ver, para no quedarnos mucho en este tema. Cuando nosotros compramos una caja de conectores, por ejemplo, ¿no? Te dicen, los conectores vienen en caja, vienen en bolsa. Ya. Tú ya sabes, debes conocer tu proveedor, ¿no? Por ejemplo, hay personas que te quieren sorprender y te venden, por ejemplo, la caja de conectores o la bolsa a 30 soles. Y otro que te por ahí te dice, no, mira, ven, la caja te lo vendo en 90 soles, vamos a poner. Y si por ahí de repente tienen sus conocidos ya sus proveedores 70 soles. Vean la diferencia, ¿no? Obviamente que hay conectores y conectores. Bien. Dixon o AMP o Satra. Muy bien, esas tres marcas yo también te las recomendaría, ¿no? En este caso, la Satra por encima, ¿no? Con la AMP
¿ya? Y Dixon también un poquito por debajo de estas dos anteriores, ¿no? AMP o lo que es SATA. Ujú. Y obviamente que incluso, ya, ahora, si ustedes van a aprender, obviamente si es para aprender, normalmente, por ejemplo, cuando enseño esto del cableado, tienes que tener un buen crimping, ¿no? Porque también a veces en eso tú, para hacer tu diseño de tu LAN, tengo mi crimping, profesor, pero mi crimping ya no funciona correctamente. Entonces, un buen técnico debería tener buenas herramientas también, ¿no? Entonces, también en esa parte. ¿Ya? Si es para aprender, obviamente que ahí sí utilizaría, ¿no? Los conectores económicos, porque muchas veces hay alumnos que se equivocan, pues, ¿no? Hasta que ya tengas práctica, obviamente que ya no malogras los conectores, pero sí, sí sería bueno para un proceso de aprendizaje. Muy bien, por aquí Roberto nos está dando algunas marcas también. Entonces, recuerda, la LAN, el área que cubre, ¿ya? Hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, áreas reducidas, por ejemplo, me han dicho por ahí 100 metros como máximo un cable, ¿ya? La forma en que se almacenan los datos también en la LAN, ¿no? Normalmente tenemos que centralizar o trabajar una computadora o configurar la computadora como una computadora servidor, ¿bien? Por ejemplo, en los colegios normalmente, a ver, vamos a suponer tenemos un colegio X donde vamos a centralizar la información en dónde. De repente en la máquina de algún administrativo que sea jefe, o de repente por ahí están haciendo algún desarrollo de un sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a almacenar los datos? ¿Dónde lo vas a almacenar? ¿Y quién va a tener acceso? Porque por la red, obviamente, que no cualquiera va a poder acceder, ¿no? Si yo estoy hablando de un centro de cómputo donde normalmente se dedica a la enseñanza o a la gestión de archivos, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a tener los instaladores, los recursos compartidos, mi servidor de impresiones, ¿no? Entonces, la forma en que se almacenan los datos, la forma en que se administran los recursos, la forma en que se organiza la red, el tipo de dispositivos de redes utilizados, el tipo de medio utilizado para conectar los dispositivos. Va a ser inalámbrico, va a ser cableado, va a ser por onda corta, por ondas largas, ¿no? Eso vamos a tener en cuenta. Bien, a ver, en cuanto a las redes LAN, entonces, por lo general, las redes individuales abarcan una única área geográfica y proporcionan servicios y aplicaciones a las personas dentro de una estructura organizativa común. Esto de las unidades organizativas o estructuras organizativas ya también es a nivel de software, ¿ya? A nivel de sistema operativo de red. Este tipo de red se denomina red de área local, también en inglés Local Area Network. Una LAN puede constar de varias redes locales. Eso también hay que tener en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vamos a un instituto tiene de repente, ¿no? 4 carreras, vamos a suponer que tiene electrónica, electricidad, tiene industria alimentaria y tiene computación informática. Y cada especialidad tiene su propio centro de cómputo. Entonces, podríamos decir que cada área, ¿no? En este caso, tiene su taller. Imagínate que tengan 2 laboratorios cada especialidad. Entonces, cada LAN pues, se puede enlazar en una sola, como si fuese, ¿no? Una LAN del instituto, pero internamente hay varias LAN subdivisiones, ¿no? Entonces, una LAN puede constar de varias redes locales. Aquí tenemos lo que corresponde en este caso a las políticas ¿ya? De grupo. Tenemos aquí entonces el Active Directory, que básicamente lo vamos a poder mencionar y eso se ve en cuanto a, ya sería otro curso, gestión o administración, ¿no? De servidores, ¿ya? No vamos a trabajar hoy día con ningún software adicional, pero sí al término te voy a indicar algunas cosas que vamos a necesitar. Bien, tenemos entonces las nuevas políticas de seguridad que pueden implementarse, ¿no? Por ejemplo, qué recursos van a tener acceso, qué recursos de repente, qué usuarios, ¿no? Con qué características vamos a poder configurar esto. Ya dentro de las LAN, las redes LAN, recuerda que todas las redes dentro de una LAN dependen del mismo grupo de control administrativo. Repito, entonces aquí tendríamos que contar con un servidor, ¿bien? Muchas veces nuestro primer sistema operativo, en mi casa dice, en cada red dice WLAN. Ujú. Sí, seguramente que sí. Este grupo aplica las políticas de control de acceso y de seguridad de la red. En este contexto, muy importante, la palabra local se refiere a un control local coherente y no a una cercanía física, ¿ya? Nos referimos a local no porque esté cercano, sino que es en un contexto en el cual nosotros nos referimos a que está, ¿no? Dentro de la misma área, ¿ya? Entonces, vamos a decir que es posible que los dispositivos de una LAN estén físicamente cerca, pero esto no constituye un requisito para una LAN.
¿ya? El hecho de que tu televisor esté cerca de tu laptop, no necesariamente van a formar parte de una LAN. Pueden estar físicamente cerca, pero de repente no necesariamente van a pertenecer a la misma LAN, ¿bien? Entonces, mira, acá tenemos un grupo de administración, un grupo de ventas. Son dos grupos de usuarios o grupos de equipos, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que administrar dentro de un centro de cómputo, hacemos dos grupos, grupo administración, grupo ventas. Estos se van a llamar grupos locales. Y, por ejemplo, de aquí tomamos a un grupo local de dominio, donde, por ejemplo, podemos tener impresoras configuradas que permitan el acceso, ¿no? Porque imagínate que todo el mundo puede acceder a la impresora o que todo el mundo puede acceder a una carpeta compartida. Entonces vamos a gestionar qué cosa, permisos. Permisos en el cual estas personas puedan acceder a los recursos de la red, ¿no? Como por ejemplo la impresora A, la impresora B. Sí, García nos dice el packet tracer, sí, lo vamos a utilizar, ya le va a quedar entonces al término, le voy a indicar, ¿ya? Por aquí dejé, miren, ve, por aquí dejé esto también, y esto de acá, ¿ya? Para indicarle un poquito cómo descargar el packet tracer, ¿ya? Desde la página oficial, en este caso de Netacap, ¿ya? Eso lo vamos a ver al final, no te preocupes. A ver, entonces continuamos. Redes LAN, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a hacer de repente algunas pruebas, el direccionamiento? No puede ser todo teórico. Hoy día sí, por ser la primera sesión, ¿ya? Una LAN te dice que una LAN puede ser tan pequeña como una única red local instalada en un hogar. Mira, si tú tienes ahorita en tu casa, ¿no? Dos, tres dispositivos ya conectados, se dice que es una LAN, ¿no? La definición de LAN evolucionó con el tiempo y actualmente incluye redes locales interconectadas compuestas por centenares de dispositivos instalados en varios edificios y ubicaciones, ¿ya? Entonces no vayan a pensar que, LAN es pequeñito, es en mi casa. No, mira, a ver. Por ejemplo, podemos tener en varios edificios, por ejemplo, si tú tienes un negocio, tú eres un emprendedor y tienes, por ejemplo, internet, también me pasó alguna vez, ¿no? A más o menos 10 cuadras, de repente, la empresa tenía, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Una ferretería, ¿ya? Y a 10 cuadras tenían otro local y a otras 15 cuadras eran otro local. Entonces podríamos triangular, ¿no? Teníamos tres sedes a distancia más o menos de 10, 15 cuadras. ¿Y qué podríamos hacer en ese caso? A ver, ¿qué me comentarías tú? A ver, ¿qué podríamos hacer? A ver, tenemos tres locales. Lo podemos poner en red, claro, ¿por qué? Porque tenía, por ejemplo, un sistema para, por ejemplo, emitir comprobantes de pago, ¿no? Y también, obviamente, que en la red, por ejemplo, queríamos que se conecten a Internet. Una VPN, muy bien, por ejemplo, Quispe Yarma nos dice una VPN. Y es más, la dueña, el dueño del negocio, querían poner cámaras y que obviamente se estén interconectadas, ¿no? Todas ellas. Y obviamente que a través de qué? A través de unas antenas especiales. Me acuerdo en aquella época la marca Ubiquiti tenía la mejor opción. Y podríamos hacer los enlaces, ¿no? Desde un punto a otro. Y obviamente que lo que se ahorraba en internet, obviamente que desde un punto le enviamos, ¿no? Simplemente la conexión a través de antenas para poderse comunicar estos tres locales. Algo sencillo, ¿no? Y a lo que iba, no era una red de una oficina pequeña o era una red del hogar, era una conexión entre tres puntos diferentes que estaban conectadas casi, casi, ¿no? En toda la ciudad, por así decirlo, porque luego se pudo ampliar esa conexión, ¿ya? A eso iba. Entonces, la definición de LAN ha evolucionado con el tiempo y actualmente incluye redes locales, ¿no? Como por ejemplo esas ferreterías que te menciono, que están interconectadas, compuestas por centenares de dispositivos instalados en varios edificios y ubicaciones. ¿Bien? Incluso de repente ustedes han podido ver, hay muchos emprendedores, ¿no? Vamos a llamarle así, personas que han dado un paso adelante y que contratan servicios de Internet y proveen Internet a otros usuarios. ¿Te ha pasado eso? ¿Has visto por tu zona de repente donde vives? ¿O te dedicas de repente a eso también, no? Me refiero, yo hacía eso, me dice Paul, sí, yo tenía. Claro, por ejemplo, si normalmente pagas un recibo, vamos a suponer a una empresa, muchos usuarios todavía tienen esos planes, ¿no? Tanto para cable como para internet. Vamos a enfocarnos en internet nada más, ¿ya? Para no abarcar mucho. Entonces hay personas que sí, ¿no? Obviamente que tienen sus emprendimientos, colocan en sus techos unas grandes antenas y te dan todo el servicio, ¿no?
te venden en este caso la antena, el punto receptor, y obviamente que ustedes incluso pueden tener un access point internamente en casa y normalmente te venden el servicio, ¿no? O te ofrecen el servicio, vamos a suponer aquí ya. Hay una gráfica para esto ahorita. Vamos a suponer que esta es el área geográfica, ¿ya? Y por aquí vamos a suponer que hay varias cuadras, ¿ya? Vamos a poner esto, algo sencillo, ¿ya? 4 cuadras, ¿bien? Entonces esta persona, ¿ya? Eres tú. Colocas en tu techo una gran antena y esto obviamente que comienza a irradiar la señal, ¿no? Vamos a hacer algo corto nada más, ¿ya? Entonces imagínate que todas las personas que viven aquí en esta área de 4 cuadras podrían tener acceso, ¿no? Entonces, ¿qué le hacen? A cada domicilio, ¿no? Donde quieran contar con el servicio, le venden una antenita, ¿no? Lo configuran, obviamente, pero internamente esta persona, vamos a suponer que este es el cliente uno, tiene y también lo revende, ¿no? Pero obviamente que la señal va a disminuir, ¿ya? Entonces, eso es una LAN, pues, eso también es una LAN. Obviamente que él tiene un IP público y un IP privado. Ajá. Como las OLT, más o menos como la OLT, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? Caterine, contratan un servicio de internet, una señal en este caso, para poderla compartir con otras personas, ¿ya? Así como tú le das Wi-Fi de repente a tu celular en tu casa, pero imagínate que estamos hablando, ¿no? A gran escala y puede darle internet a otras personas que viven cuadras más lejos, ¿no? Entonces eso también se ve actualmente, se ve. Así como, por ejemplo, vemos aquí en la imagen la red de área local inalámbrica, ¿ya? Esto de la red local inalámbrica, por ejemplo, mira, ve, tenemos aquí 3 personas conectadas a través de un dispositivo inalámbrico, ¿bien? Entonces vamos a hablar de las de doble LAN, ¿ya? Lo que me mencionaron hace un rato ustedes. Una LAN inalámbrica, wireless LAN. ¿Qué significa wireless? A ver, pregunta de examen. ¿Qué significa wireless? A ver, ¿alguien se anima? El famoso wireless, ¿no? Wireless. A ver, ¿qué significa? Inalámbrico, claro, muy bien, ¿no? Y por ejemplo, si hablamos de Wi-Fi, ¿no? Y fidelidad inalámbrica, ¿no? A ver, vamos a ver ese término en un ratito, ¿ya? Una wireless LAN es una LAN que utiliza ondas de radio para transmitir datos entre dispositivos inalámbricos. En una LAN tradicional, los dispositivos se conectan entre sí mediante cable, ¿no? De cobre. Ahí está, mira, ¿ve? En una LAN tradicional, mediante cableado de cobre, ¿ya? En este caso hemos mencionado algunas marcas, ustedes también me han dado por ahí, ¿no? Algunos datos importantes, ¿ya? En algunos entornos instalar cableado de cobre puede no ser muy práctico, lo que te mencioné hace un rato, ¿no? Imagínate tú con tu taladro ahí haciendo, ¿no? Agujeros para que pasen los cables, ¿ya? Entonces, conveniente o incluso posible, ¿ya? En algunos entornos instalar cableado de cobre puede ser no práctico, ¿ya? Puede no ser práctico, conveniente o incluso posible, ¿ya? Dice, no, imposible, no me vas a pasar ningún cable por aquí, ¿no? Todo inalámbrico. Ah, ya bien, entonces hay que ver también, ¿no? Los pros y los contras. En esas situaciones se utiliza dispositivos inalámbricos para transmitir y recibir datos mediante ondas de radio. Al igual que en las redes LAN, en una WLAN, puedes compartir recursos como archivos, impresoras y acceder a Internet. Ahora, a ver, ¿qué nos dice por aquí? Li-Fi, ya, ya. A ver, por ejemplo, esta es mi computadora. Bien, vamos a suponer que este es mi PC, ¿ya? Vamos a hacerlo más bonito, ¿ya? Este es mi PC. Y mira, vamos a decir esto, ¿ya? Si yo tengo una computadora por aquí, ¿ya? Esta computadora obviamente se conecta directamente a una red, ¿no? Yo tengo por acá mi router y esto lo conecto de repente por aquí a otro equipo, ¿ya? A ver, si nosotros queremos, por ejemplo, imprimir, ¿ya? Vamos a decir que esta es mi impresora, entonces, ¿listos? Hay dispositivos que directamente se pueden conectar a un router, ¿no? Y hay otros dispositivos que no se conectan directamente al router, sino que cosa, que se conectan, por ejemplo, esta impresora, vamos a llamarle a esta impresora ya, esto es un host, porque se conecta directamente a la red, ¿ya? Acuérdate que esto yo le voy a poner aquí, mi router, ¿ya?
Y esto era, obviamente, mi computadora, mi PC, ¿no? Acá está. Le voy a poner otra ya. PC. Entonces, mira, ve. Si yo tuviese por aquí otra impresora, pero conectada directamente a la computadora, bien, esta es mi impresora, ya vamos a suponer que este es mi Exxon, ¿ya? Y este también es un Exxon, pero más moderno de repente, ¿ya? Entonces, mira, ve, esta primera impresora que tengo acá, no le puedo llamar host, a esta sí. ¿Cuál es la diferencia? En que esta, si tiene la capacidad de conectarse directamente al router, entonces yo le digo, ojos cerrados, se llama host. Y si fuese conectada a la PC, por ejemplo, para que alguien utilice esta impresora de acá, ¿ya? Vamos a ponerle por aquí de repente la L420, ¿ya? A ver, si nosotros tenemos una impresora conectada a la PC, esto ya no es un host, sino, ¿cómo se llamaría en este caso? En este caso se llama periférico, ¿ya? Periférico. Entonces, mírame, tenemos dos ideas aquí, ¿ya? Cuando nosotros trabajemos con WLAN o la WLAN o la LAN directamente, ¿ya? Hay que reconocer, se llaman host cuando se conectan directamente al router. Y cuando se conectan a través, en este caso, del cable USB y está compartida, claro, está compartida, pero obviamente que si alguien no vino a trabajar ese día y no prendió esta máquina, entonces este periférico no es accesible, ¿no? Sin embargo, esta impresora, como lo hemos conectado directamente al router, sea por inalámbrico o sea también mediante cables, porque también tienen su conexión por cable, lo podemos diferenciar, ¿ya? Muy bien, Paul César nos dice, sería un periférico de salida, ¿ya? Ya, listo, Fortunato. No vamos a mencionar la propaganda, ¿ya? Pero obviamente que ahí para que se entienda mejor. Las redes WLAN, entonces, son dispositivos inalámbricos, se conectan a puntos de acceso dentro de un área específica, ¿ya? El radio, la cobertura, el alcance, el radio de cobertura de los sistemas WLAN típicos varía desde los 98,4 pies, ¿no? Que son más o menos 30 metros, en interiores, hasta distancias mucho mayores en exteriores según la tecnología que se utilice, ¿ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces, por ejemplo, si nosotros trabajamos ahora con frecuencias de repente, dispositivos inalámbricos nos dicen, ¿no? Son con frecuencia dual. ¿A qué se refiere la frecuencia dual, señores? A ver, ¿a qué se refiere la frecuencia dual? Por ejemplo, ¿no? Algunos dispositivos te trabajan con la frecuencia 2.4 y otros con la frecuencia, muy bien, Robert, ahí justo ya puesto, ¿no? La frecuencia 2.4, red inalámbrica dual band. Muy bien, ajá, también en este caso, ¿ya? A ver, con los 5 Hz, nos dice por acá, es una institución, ¿verdad? Muy bien, claro. Entonces, mira, a ver, no quiero hacer propagandas, voy a tratar de hacer la mínima propaganda posible, pero mira, ve, vamos a suponer que ahorita tengo un cliente, tienes un cliente, ¿ya? Que de repente te pide, mira, ve, vamos a poner así, ¿ya? Tarjeta inalámbrica dual, ¿no? Dual, va, ahí está. Mira, a lo que venga, ¿ya? Vamos a imágenes, mira, acá hay uno de Mercado Libre, ¿ya? Puede ser, mira, ve, ahí tienes, ¿ya? No le voy a hacer propaganda a nadie, pero mira, ve. Si nosotros buscamos, por ejemplo, acá vamos a quedarnos con este, ¿ya? Ya no importa la tienda, simplemente vamos a quedarnos aquí. Bueno, vamos a ser objetivos. Dice, adaptador USB, TP-Link, Wi-Fi Archer, tiene Dual Band, ¿no? En este caso, ¿a qué se refiere, profesor, con el Dual Band? Claro, en este caso, por ejemplo, puedes observar aquí el modelito, ¿ya? Está interesante, ¿no? Pero, mira, ve, ¿qué nos dice? Nos dice de 150 megabits por segundo, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, ¿ya? Porque hay dispositivos que muchas veces son de 150, otros son de 300, ¿no? La mayoría de casos, por ejemplo, a ver, vamos a ver otro más, ¿ya? Este de acá. Ahí está, mira, por ejemplo, en la marca de Link también, ¿ya? Marcas un poquito más o menos ahí para que ustedes lo puedan ver. Acá también, mira, ve. Ya, ahí no dice tienda, ¿no? No dice tienda, ya, ahí está. A ver, ¿qué nos dice por acá? El rendimiento, ¿ya? Ya, este es el Archer T4E. Dice 300 megabits por segundo
en la frecuencia de 2.4 GHz y a 867 megabits por segundo es obviamente mayor en una frecuencia de 5 GHz, ¿ya? Entonces, eso también tener en cuenta, ¿ya? El precio va a variar, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo te ofrezco como empresa proveedora de Internet, te ofrezco una velocidad, ¿no? Te tengo que explicar que es a 5.0 o a 5 GHz o a 2.4 GHz, ¿bien? Muchas empresas a veces no informan, ¿no? A sus clientes y obviamente que el cliente la mayoría de veces tiene solamente 2.4, ¿ya? Y no le saca el máximo provecho a su dispositivo. Buenas, dice, buenas noches. Enlace para el registro de asistencia. Con gusto, ahorita te vamos a pasar, sino por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Dice, a ver, ¿qué dice por acá? En Mercado Libre, tarjeta gráfica. No, tarjeta gráfica es diferente, ¿ah? Mira, muy buena observación, ¿ya? Solamente tarjetas inalámbricas, ¿ya? Si tú buscas, por ejemplo, tarjeta gráfica, obviamente que ya nos estamos yendo del tema, ¿ya? Tarjeta gráfica, ¿no? Ahí está. Las tarjetas gráficas, pues básicamente, ¿no? Por el tema del video, el rendimiento. Dice, haga la propaganda nomás, profesor, para conocer las mejores marcas, así aprendemos. Claro, también un poquito, ¿no? Porque obviamente que saliendo de la clase tenemos que saber un poco más acerca de algunas marcas, ¿no? Entonces, un poquito para que ustedes lo comparen. Y son ustedes los que van muchas veces a también, ¿no? Motivar al cliente a que obtenga pues una calidad diferente. Muchas veces, por ejemplo, me ha pasado también que te van a decir, mira, yo confío en ti, tú elige, pero dame algo que sea de calidad, ¿no? Por ejemplo, alguna vez por ahí de repente te ha pasado algo similar, ¿no? Entonces tú como buen técnico vas a tener que obviamente buscar como que si fuese para ti mismo, ¿no? Y esa es la idea, ¿ya? Mira, acá hay con dos entradas, con dos antenas, de repente por ahí. Este no te recomendaría mucho para algunos lugares pequeños, ¿no? Salvo del cliente, ¿no? Ya tú vas a conocer a tus clientes. Por ejemplo, si alguien te pide mayor rendimiento, sería con tarjeta PCI, ¿no? Y obviamente que si está indeciso que lo quiere o no lo quiere, entonces tendrías que hacer tu análisis, ¿no? Mira, esto te puede servir para una PC o también para una laptop. En cambio, esto no te va a servir para laptop, claro está. ¿Por qué? Por la misma estructura de la tarjeta, ¿ya? No vayan a confundir. Pero ninguna red 2.4 dice lanza más de 60 megas, así tengas contratado. Ajá, muy bien, Exxon. Mira, justo Exxon lo que ha mencionado, ya, yo había sacado por aquí unas capturas de imágenes. Mira, eso lo vamos a ver ya la siguiente semana, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos esto, de acá lo voy a guardar para la siguiente semana. Normalmente cuando tú configuras tu router, ¿no? Que algunos también, esto lo vamos a tratar de abordar, claro, está dentro de la programación, ¿no? Cómo configuras, por ejemplo, tu router, ¿no? Y mira, por ejemplo, si nosotros queremos de repente por ahí configurar nuestra red inalámbrica y todo esto, ¿no? ¿Qué nos dice? Mira, por ejemplo, el radio máximo, acá me dice 300 megabits por segundo, ¿no? Por ejemplo, en este dispositivo. Claro, de nada gano contratar un servicio de 300 megabits por segundo o de repente menor, ¿no? Y comprar un equipo. Tiene que ir acorde, ¿ya? El plan contratado, tu hardware de red, todo tiene que ir de la mano, ¿ya? Profesor, una consulta, dice, en mi trabajo yo tengo una computadora donde realizo mis trabajos, pero mi compañera tiene impresora. Anteriormente un amigo pudo realizar para mandar a imprimir de mi computadora a su impresora, pero ya no sé cómo. Ah, ya. En este caso, Juan Gamboa, ya solamente habría que configurarlo en red, ¿ya? Voy a buscar por ahí de repente para la siguiente semana, les comparto ahí un video, ¿no? Sí, siempre y cuando tengan el acceso y obviamente que en la computadora donde está instalada lo tengas compartido, obviamente, ¿ya? Es solamente cuestión de configurar, ¿ya? A ver, si no ya para la siguiente semana, con calma, ahí les voy a compartir unos recursos, ¿ya? De todas maneras, al final voy a descargar el chat, ¿bien? A ver, tenemos por aquí entonces la capacidad máxima era, en este caso, ¿no? 30 metros, ¿ya? Pero obviamente depende mucho de tu proveedor, de tu hardware, ¿bien? Ahora vamos a hablar un poquito de la red de área personal, ¿ya? La famosa red PAN. La red de área personal es, en este caso, ¿no? Configurar o tener a nuestro alcance dispositivos como, por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente tenemos a nuestro alrededor? A través de tu celular estás conectado todo el tiempo a internet, ¿no? Ahí tienes un celular, una laptop. También tenemos ahora anexado a esto, por ejemplo, los famosos dispositivos móviles, como pueden ser, ¿no? La impresora o también de repente por aquí algún parlante, ¿no? Algún parlante inteligente o algunos otros dispositivos que están directamente asociados a una única persona, ¿no?
Ahí lo tenemos entonces, la red de área personal. La red PAN, Personal Area Network, es una red que conecta dispositivos como mouse, también, mira, ve, teclados inalámbricos, ¿no? Mouse inalámbricos, impresoras, smartphone y tablet PC, dentro del alcance de una persona, ¿ya? Entonces, no confundir en cuanto a la LAN, PAN, ¿ya? El alcance ahora es de una persona. Todos estos dispositivos están dedicados a un único host y generalmente se conectan con tecnología Bluetooth. A propósito, también el término de Bluetooth, ¿no? También tiene su historia, ¿ya? Les invito a que puedan buscar, ¿no? Ahí de repente acerca de la unión, de algunas regiones, etcétera. En oficina hay una impresora compartida, pero no se puede compartir a más de 5 PCs. Está compartida a través de cableado. A ver, me comentan, por favor. Aquí tenemos entonces lo que es el Bluetooth. Bien, tenemos, por ejemplo, lo que es impresoras, audífonos, ¿no? También las laptops, algunas laptops que no tienen para Bluetooth. Fácil, le compras un adaptador de Bluetooth, ¿ya? A ver, por ejemplo, a ver, vamos a poner por aquí. Existen, ¿ah? Adaptador Bluetooth. Ahí está, mira, ¿ve? Ahí están los adaptadores para Bluetooth, ¿no? Por ejemplo, aquí también hay que tener en cuenta la versión, ¿ya? Por ejemplo, Bluetooth 4.0. Ahí está, mírenme. Y mira, me dice que es para Windows 8, 8.1, Windows 10, Plug and Play. ¿Qué cosa significa Plug and Play? Que tú lo conectas y automáticamente te lo va a reconocer, ¿ya? Eso es el Plug and Play, conectar y usar, ¿ya? Así como existen términos, ¿no? De repente, Plug and Play, ¿no? Para algunos va a ser nuevo, otros de repente para ya más conocidos, ¿ya? Conectar y usar. No necesito estar descargando Drive ni nada. A ver, Manuel, en este caso, Manuel Fonseca, habría que ver qué sistema operativo tiene instalada la máquina, por ejemplo, ya me dices de 5 máquinas, en qué sistema operativo tiene exactamente la máquina donde está configurada la impresora, ¿ya? Eso sería un buen dato para saber, de repente va a ir con cambiarlo a un Windows 10 Pro, que pueda permitir. Yo recuerdo haber configurado a más de todavía, ¿ya? Obviamente que solamente es cuestión de configuración. ¿Listos? A ver, ahora sí, señores, vamos a pasar brevemente, ¿bien? Redes PAN. Las redes PAN en este caso es una Bluetooth, recordar, ¿no? Pregunta del examen, ¿ya? Bluetooth. Es una tecnología inalámbrica que permite la comunicación entre dispositivos que se encuentran a corta distancia, ¿bien? Tenemos estándares, por si acaso, ¿ya? Los dispositivos admiten voz y datos, ¿no? En algunos casos, ustedes ya conocen esto de repente del Bluetooth, existe de uno a uno, ¿no? También ahora existen dispositivos que se pueden conectar con más de un dispositivo a la vez, ¿ya? Entonces eso va a depender mucho de la versión del Bluetooth. Los dispositivos Bluetooth funcionan en el rango de radiofrecuencia de 2.4 a 2,485 GHz. ¿Ya? Es también un dato a veces te pueden preguntar, que se encuentran en la banda industrial, científica y médica. Por eso es que aquí vamos a hablar de la ISM, ¿ya? Industrial, científica y médica. Las redes MAN. A ver, ¿qué podemos mencionar acerca de las redes MAN? Ya hablamos de una red de área metropolitana, ¿no? Red de área metropolitana. Por ejemplo, una ciudad como puede ser de repente Cusco, Lima, Trujillo, Chiclayo, existen varias LAN y obviamente que se pueden interconectar. Por ejemplo, actualmente los servicios de repente asistenciales en salud, ¿no? Tienen un sistema. Los centros también, por ejemplo, o los centros comerciales también están integrados, ¿no? A través de una MAN. Bien. Por ejemplo, si nosotros vamos a una farmacia, está conectada con varias otras farmacias de la misma ciudad, ¿no? Y toda la ciudad, incluso tú buscas un medicamento y te pueden decir, ¿no? Por sistema, mira, este medicamento no lo tengo a la mano, pero en tal lugar lo puedes encontrar, ¿no? Ahí está, pues están conectados, ¿no? Su sistema informático les puede permitir. Eh, sí, el PPT está en el Chota, nos dice, sí, el usuario Chota, ahí está compartido, no se preocupen, ahí lo pueden verificar. Redman, entonces, recordar, la Redman es una red de área metropolitana, abarca campus extensos o una ciudad entera. La red está compuesta por diversos edificios interconectados mediante los backbones inalámbricos. ¿Qué cosa es un backbone? Es como decir una troncal, ¿ya? Una troncal. Por lo general, los enlaces y el equipo de comunicaciones son propiedad de un consorcio de usuarios o de un proveedor de servicios de red. Eso también hay que tener en cuenta. Una MAN puede funcionar como una red de alta velocidad para permitir el uso compartido de recursos regionales, ¿ya? Entonces, en una zona geográfica de mayor extensión. ¿Listos?
Muchas gracias, Percy, por compartir el enlace. La palabra backbone, o también conocida como columna vertebral, ya ese término, acuérdense, backbone, ¿ya? Entonces, de repente, más adelante ya no voy a usar muchos términos básicos, de repente por ahí decimos backbone, acuérdate, asócialo con la troncal o la columna vertebral. Se refiere a principales conexiones troncales de Internet, ¿bien? Actualmente, por ejemplo, en nuestra ciudad, de repente has encontrado los famosos arbolitos, ¿no? Los arbolitos disfrazados de arbolitos. ¿Han visto ustedes en su ciudad o no? A ver, en el chat. ¿Han visto de repente estos, no? Estas centrales, ya por aquí nos dicen los olivos y varios. Obviamente que lo que están buscando, ¿qué cosa es? Redireccionar, ¿no? De repente centralizar las conexiones. Ahí tenemos. Entonces, las conexiones troncales de Internet, ¿no? Por ejemplo, hay algunas empresas que ya han invertido mucho en fibra óptica, en renovar, por ejemplo, toda su arquitectura, bien, en cuanto a satélites, en cuanto también a antenas, ¿no? Mira, entonces tenemos aquí las conexiones troncales de Internet, ¿bien? Infraestructura de red, que pueden ser en este caso, ¿no? Tenemos los backbone network, ¿bien? Entonces, las redes WAN o las WAN, red de área extensa, también conocidas aquí. Al de mi barrio se le cayó las hojas, dice, ya, a ver, vamos a bloquear un ratito el chat, ya, para que no se me distraigan. Vamos a leerlo, dice, a ver, a Adolfo, ¿por qué las disfrazan? Es por un tema más que todo, ¿no? Algunos opinan que esas redes son dañinas para la salud, otros dicen que no hay estudios comprobados. Ustedes de repente pueden investigar un poquito más al respecto. De cierta forma, sí hay muchas personas o muchos vecinos de distintos distritos que han presentado quejas, ¿no? De repente por algunas anomalías, vamos a llamarle así, después de que han convivido con ese tipo de antenas, ¿ya? Y de cierta forma, pues todavía es un tema de investigación amplio, ¿ya? Pero, por ejemplo, en muchos lugares han optado, pues, ¿no? Por disfrazarlos como si fuesen árboles, pero tú lo miras bien y no son árboles, ¿no? Están, no es para chuponeo, Fortunato. Javier nos dice, profesor, en esa red troncal es lo que en Packet 3 se configura como los TRAN, lo podemos también configurar ahí como TRAN. Sí, no hablar nada de política porque obviamente que el escenario es más que todo de capacitación, ¿ya? Entonces, nada, simplemente estos, obviamente que hay entidades que lo regulan, ¿ya? Troncales de red, muy bien, Luis Can, Red, Quispe. A ver, redes WAN, una red de área extensa conecta varias redes más pequeñas como las VLAN, las VLAN, entonces van a poder conectar a las LAN, que se encuentran geográficamente separadas, ¿ya? Repito, una red de área extensa, WAN, conecta varias redes más pequeñas como las redes LAN, que se encuentran geográficamente separadas. Imagínate, no voy a estar cableando, pues, ¿no? Bueno, imagínate, ¿no? Lima, Cañete, ahí hay una distancia considerable, ¿no? Entonces, ahí ya entran las redes de área extensa. El ejemplo más común de una WAN es Internet. Internet es una gran red WAN compuesta por millones de LAN interconectados. La tecnología WAN también se utiliza para conectar redes corporativas o de investigación. Muy importante, ¿ya? Muchas universidades, por ejemplo, han invertido, ¿no? Obviamente por estudio y si tienen la carrera más aún todavía, ¿no? Entonces, tenemos aquí la conexión de varias LAN. Para conectar a las LAN, en este caso, están situadas en distintas ubicaciones, se utilizan proveedores de servicios de telecomunicación, ¿ya? Entonces, hay empresas, obviamente, que ya hacen todo su despliegue, ¿no? No necesariamente tú vas a invertir todo ello, porque obviamente que en cuanto a infraestructura, en cuanto a enlaces, obviamente que las empresas ya tienen, pues, todo esto es parte de su modelo de negocio. Red punto a punto. Esto es muy importante, mira. En la red punto a punto, puedes observar aquí, es lo que normalmente nosotros tenemos en casa, ¿no? Por ejemplo, ahí me mencionaron algo de que tenían conectado una impresora, creo 5 personas. Imagínate que ahora se fue el internet. Se fue el internet en el trabajo y estas computadoras pueden seguir trabajando. No necesito de internet. Eso también hay que tener en cuenta, ¿ya? No necesito de internet, salvo que haya un servicio que me obligue a utilizarlo, pero es diferente a cuando nosotros hablemos entonces de red como tal, ¿no? ¿Para qué era la red? Para compartir servicios, aplicaciones, recursos, ¿no? Por ejemplo, una lectora
puedo tener aquí una lectora y lo comparto para 1 y 2, y la máquina 3 me está compartiendo su lectora, su impresora, ¿no? No necesariamente necesito internet para esto, ¿ya? Miren, ¿qué tengo aquí? Entonces una red de punto a punto. Esto podría ser, ¿no? En Packet Tracer de repente también lo pueden diseñar, ¿ya? Esto sería un switch, ¿ya? Entonces, los switches de red, en este caso, simplemente no van a poder concentrar directamente la señal y lo podemos conectar. Entonces, estas 3 máquinas pueden estar en red gracias a este switch. No necesariamente tiene que ser un router, ¿ya? Porque estamos hablando de una red punto a punto, ¿bien? ¿Y qué cosas se podría mencionar en cuanto a las redes punto a punto? Atención, por favor. Ya nos falta poquito, nos faltan 20 minutos y mírenme, hay algunas preguntas. A propósito, dentro del Classroom, ya para la siguiente semana, acuérdate que son 4 semanas, entonces cuando lleguemos a la mitad, como es un curso corto, vamos a tratar de dar algunas evaluaciones o algunos cuestionarios que no forman parte de la evaluación, pero igualmente sería bueno que ustedes a manera de control de lectura, ¿no? Puedan ustedes autoevaluarse, ¿ya? Entonces, aquí cuando les diga pregunta de examen, pues ya tengo seleccionadas algunas preguntas típicas, ¿ya? ¿Qué cosa podemos mencionar en cuanto a las redes punto a punto? En una red punto a punto no hay servidores dedicados ni jerarquía entre las PCs, ¿no? Que esa tiene un nivel de acceso elevado, que esta de repente es una PC anexa a mi red, ¿no? Cada dispositivo, también denominado cliente, tiene capacidades y responsabilidades equivalentes. Aquí no hay jerarquía, no hay que esta PC es administrador, que esta PC es invitado, ¿no? Todos tienen la misma jerarquía. Los usuarios individuales son responsables de sus propios recursos, pueden decidir qué datos y dispositivos compartir o instalar. Dado que los usuarios individuales son responsables de los recursos de su propia PC, la red no tiene punto central de control o administración. ¿Qué te parece este concepto? Mira, a ver. Mira, vamos a pasar entonces en este caso, a reforzar un poquito. Las redes punto a punto también pueden existir dentro de redes grandes. Incluso en una red cliente extensa, los usuarios pueden compartir recursos directamente con otros usuarios sin utilizar un servidor de red, ¿ya? Entonces, la red punto a punto carece de cierta forma, ¿no? O no es indispensable tener un servidor. Puede compartir archivos con otras PCs, enviar mensajes entre PC y PC e imprimir documentos con una impresora compartida, ¿ya? Eso es lo que tradicionalmente puedo tener en casa, ¿no? Puedes tener tú de repente en tu empresa, que obviamente no centraliza nada, ¿bien? Las redes punto a punto, podemos mencionar algunas desventajas. No existe una administración de red centralizada, lo que hace difícil determinar quién controla los recursos en la red, importante. No hay seguridad centralizada, también, si yo quiero hacer una auditoría, pues va a resultar un poquito complejo allí, pero sí también hay algunos software que lo pueden utilizar. Cada PC debe utilizar medidas de seguridad independientes para obtener protección de datos, la seguridad. La red se vuelve más compleja y difícil de administrar a medida que aumenta la cantidad de PCs en ella. Es posible que no haya un almacenamiento de datos centralizados. A ver, normalmente, ¿por qué ponemos en red entonces de repente algunas computadoras? Imagínate tú que se comparte una carpeta y toda la información que hemos procesado hoy día no está en tu computadora, sino que está en la computadora principal central, ¿no? Esto, por ejemplo, ante alguna amenaza de algún desastre natural, también sirve mucho porque obviamente que la información no está en varias PCs, sino que está centralizada en una, ¿no? En una única PC. Se debe mantener copias de seguridad para esto, copias de seguridad de datos por separado, y dicha responsabilidad recae en los usuarios individuales, ¿no? Porque obviamente que a veces los usuarios individuales no tienen la preparación como para gestionar archivos y a veces se pierden, pues, ¿no? Se pierde información. Ahora sí, vamos a pasar a las redes cliente-servidor. Miren, en esta última parte tenemos aquí el modelo. ¿Ustedes han escuchado este término cliente-servidor? Me comentan, por favor, en el chat. Cuando hacen, por ejemplo, una aplicación web, han escuchado, ¿no? Los programadores también, ¿no? Necesitan tener una capacitación en cuanto a modelo de red cliente-servidor. Cuando nosotros, por ejemplo, consultamos, a ver, voy a entrar a Facebook un ratito, entras a Facebook, obviamente que hay una computadora potente, ¿no? Que es el servidor. Y puedes acceder a Facebook desde tu celular, desde tu computadora, desde tu laptop, ¿no?
Entonces, mira, ve, el cliente servidor es un modelo, ¿ya? Para desarrollo también, en este caso, para lo que es el mantenimiento de las redes. El servidor de correo, el servidor electrónico, el servidor que envía archivos, archivos servidor web, el servidor de impresiones. Este término servidor nos hace referencia a, hola José, José, dime José, ¿qué pasó? Tenemos entonces explorador web, por ejemplo, si queremos utilizar un recurso, ¿no? Tenemos nuestro programa navegador. Entonces, el cliente de acceso a archivos. Tenemos también un cliente de correo electrónico a través del explorador web. También tenemos un cliente de acceso a archivos. Tenemos un cliente, entonces, para cada uno de ellos hablamos de clientes. Bien. Nuestro navegador web, en este caso, nos va a permitir visualizar el contenido que está no en nuestro equipo, sino en un servidor. Entonces nosotros hacemos el requerimiento o simplemente la solicitud y esa información entonces la solicitamos desde este equipo y se envía la consulta, ¿no? A nuestro servidor. Entonces hay una supercomputadora llamada servidor que contiene todos los recursos necesarios, ¿no? Puede ser servidor web, servidor de archivos, servidor de correos, ¿no? Y lo vemos en nuestro cliente, en nuestra PC cliente. Las redes cliente-servidor, ¿qué podemos mencionar acerca de esta red? La red cliente-servidor, los servidores tienen un software instalado que permite proporcionar servicios como correo electrónico o páginas web. Por ejemplo, ustedes conocen el servidor web Apache, ¿no? Por ejemplo, mira, ve, aquí para hacer alguna aplicación, ¿ya? Vamos a poner por aquí, yo utilizo, por ejemplo, Laragon. Y Laragon, por ejemplo, es un pequeño programa o un potente programa que me permite brindar servicios, ¿no? Por ejemplo, de base de datos web en modo local, ¿ya? Si yo le doy, por ejemplo, iniciar todo, aquí lo que va a emular es un servidor de base de datos con MySQL como gestor de base de datos y también al Apache, ¿no? Por ejemplo, si alguien trabaja con Java, por ejemplo, y quiere hacer un servidor, de repente conoce el famoso Tomcat, ¿no? Tomcat. ¿Listo? Son servidores web, ¿cierto? Para aplicaciones específicamente. Ya, a ver, Adolfo nos dice por aquí, José Carcelén, Ancuye, Bernal, listo. José Ancuye también me había escrito, pero no completó ahí. Listos, a ver, vamos a, sí, al término, por favor, termino la grabación y les paso por este medio, ya, para que lo puedan revisar. ¿Listos? A ver, en esta última parte, señores, tenemos una imagen donde ilustra claramente lo que es el cliente servidor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un servidor de correo, host A, host B, host C, ¿no? Entonces, tenemos por aquí, mira, si queremos consumir algunos servicios, obviamente desde nuestra PC, hacemos la consulta, se envía la solicitud. Si existe ese recurso, nos retorna un mensaje, ¿no? Sea positivo o negativo, ¿ya? Vamos a tener una respuesta. Por ejemplo, mira, yo quise descargar un archivo de repente alguna vez y me sale, imagínate que yo quiero descargar este archivo y de repente por aquí alguien me mandó mal el enlace, ¿ya? Y yo lo que hago normalmente es, pues, ¿no? Esta página lo redirecciona, pero si, por ejemplo, yo quisiera buscar algún recurso como este, mira, imagínate, este es un servidor local, ¿ya? Y lo estoy corriendo con Laravel, ¿no? Laravel. Imagínate que este servicio lo detengo, ¿ya? Lo detengo. Mira, acá está iniciar todo, lo detengo. Si detengo el servicio y muestro la imagen, corre normal, ¿no? Porque obviamente que tengo dos servicios corriendo ahorita, ¿ya? Cuando se cae el servicio, en este caso, mira, le voy a dar salir, por acá también le voy a dar detener, ¿ya? Imagínate que en este caso detengo el servicio y nos sale este mensaje, ¿no? ¿Qué nos dice? Que no se puede acceder porque de repente mi servidor se cayó, ¿no? Al decir que se ha caído, en este caso, ¿no? Nos va a mostrar este mensaje de conexión caída, ¿listo? Ah, ya, está simulando. Ah, ya, sí, listo, sí, claro, estamos simulando, ¿no? En este caso, mira, por ejemplo, este archivo también sería bueno, ya que ustedes lo puedan de repente instalar en sus equipos, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando trabajo con esto en modo local, ¿no? Por ejemplo, de aquí de repente sacar algunos conceptos, tanto de lo que es, por ejemplo, ¿no? Para la siguiente clase, de repente hablar acerca de esto de aquí.
y obviamente que es material de la capacitación misma, ¿no? Ahí está. Listo, señores. Entonces, mira, está corriendo en modo local. Y aquí lo que está simulando, ¿qué cosa? Está simulando un servidor Apache, ¿ya? Entonces, yo detengo el servicio. Entonces, ya mi servidor Apache cayó. Y obviamente que esto luego me va, ha cargado de memoria nada más, ¿ya? Lo único que habría que hacer es esperar un momento, de repente cargo otra página y me sale esto. ¿Listos? Entonces, aquí tenemos miren, la solicitud, lo envía, me devuelve, sea un servidor web. Normalmente cuando se hacen aplicaciones como esta, por ejemplo, lo que es programación, tenemos que trabajar con herramientas que simulen un entorno de producción, un entorno de desarrollo, ¿no? Y ahí lo podemos poner a prueba. Entonces, en cuanto a cliente-servidor, en una red cliente-servidor, el cliente solicita información a servicios o servicios al servidor. Bien, tenemos por aquí mucha información acerca del cliente-servidor y quisiera que me ayuden con esto. ¿Listos? A ver, sí, va a haber un control de asistencia, no se preocupen. Miren, a ver, tenemos por aquí el siguiente cuadro, ¿ya? Algo parecido vamos a hacer para plantear una pequeña evaluación. Entonces, aquí, por ejemplo, una vez que nosotros tengamos estos conceptos, lo podemos relacionar. Por ejemplo, a ver, una característica, un resumen de toda esta parte, ¿ya? ¿Qué nos dice por aquí? La actividad sobre los tipos de red. La LAN, para que quede en el video, ¿ya? En ese tipo de red se utilizan conexiones de cables en un único grupo administrativo, ¿correcto? En un único grupo administrativo. Cuando hablamos de WAN, en este tipo de red se utilizan muchas tecnologías para conectar redes distantes. Por eso es que nos valemos de qué? De los medios inalámbricos. Bien. En cambio, la de doble LAN, que sería una combinación de las dos primeras, dice, en ese tipo de red se utilizan puntos de acceso y NIC. ¿Qué cosa es una NIC inalámbrica? Para obtener conectividad. Son las tarjetas de interfaz de red, ¿no? Entonces, hablamos de repente de NIC inalámbricas, ¿ya? Los CAR, allá, me dicen en este caso, en el chat, un momentito, por favor. Me dice, parece que lo envían al grupo de WhatsApp. Sí, la asistencia, Javier, es correcto, ¿ya? Entonces, este término NIC inalámbrico, ¿ya? Hablamos entonces del Car Interface Network o Network Interface Card, ¿ya? Card es tarjeta, ¿cierto? Entonces, mira, vamos a buscar por aquí. Yo también lo que buscamos hace un rato, que eran estos adaptadores, ¿no? Inalámbricos. También lo podemos trabajar, seguramente que alguien por ahí lo va a buscar así, NIC inalámbrico, ¿ya? Y mira, cuando hablamos de NIC inalámbricos, nos referimos en este caso a las mismas tarjetas de red inalámbrica, ¿ya? Un término nuevo de repente. Cuando hablamos de la red PAN, este tipo de red conecta dispositivos dentro del alcance de una persona, ¿bien? Si habla del alcance de una persona, es personal PAN, ¿bien? Si hablamos de MAN, en este tipo de red, puedes abarcar una ciudad completa, ¿no? Metropolitana. Entonces, MAN. Punto de acceso de punto a punto. Este tipo de red no tiene una administración centralizada. Habíamos visto solamente que teníamos, ¿no? De repente 3 PCs y todas estaban conectadas directamente a un switch, por ejemplo, ¿no? Y no hay nada centralizado. Entonces, en punto a punto, este tipo de red no tiene una administración centralizada. Cuando hablamos de cliente-servidor, una característica que resalta es que este tipo de red tiene una administración centralizada. Claro, porque acuérdate que acá tenemos una PC donde van a contener, ¿qué cosa? Los recursos. Por ejemplo, imagínate un servidor, ¿no? Un servidor, por ejemplo, de YouTube, un servidor de Facebook, ¿no? Un servidor de repente de cualquier otra red social que tú manejes, obviamente que nos pide, ¿no? Hay una petición, imagínate que yo quiera hackear a alguien, ¿no? Lo primero que me va a pedir es su contraseña, su usuario, ¿no? Y si todo es correcto, me devuelve alguna información. ¿Listos? Entonces, algo que faltó en este caso, en cuanto a cliente-servidor, es hacer énfasis en la administración centralizada. Bien, ahora, por aquí continuamos. Algunas conclusiones. Las redes de datos cumplen una función importante y es que facilitan la comunicación, ya que permiten conectarnos de forma global con nuestra familia, con los amigos, etcétera, en cualquier ámbito que ustedes se desenvuelvan. Todo esto por medio de los diferentes procedimientos que utilizan estas redes, haciendo que la comunicación llegue al destino y a tiempo.
Esto de aquí, por ejemplo, mira, me dice que se fue la luz en Villa Jardín, Villa María del Triunfo. A ver, vamos a hacer un poquito énfasis en esta imagen, ¿ya? A ver, cuando nosotros configuramos nuestro router, normalmente lo que hacemos es personalizar, ¿no? Por ejemplo, mira, ve, aquí tenemos una pequeña dirección IP. Esto por defecto viene en tu dispositivo. Esto para ya más o menos aprovechar y poder adelantar para la siguiente semana. Bien. Tenemos por aquí, mira, ve que nos dice la LAN. Bien. Y la LAN, dentro de tu red, obviamente que esto es un router que nosotros compramos, ¿no? Puede ser de repente TP-Link, D-Link u otra marca. Y mira, tienes aquí la dirección física. Todos los dispositivos de red, sean los mismos conectores ya a red como tal. Por ejemplo, nuestro celular, su celular, han identificado ustedes que tiene un IP, ¿verdad? Una dirección lógica y tiene una dirección física, ¿ya? Esto de la dirección lo vamos a dejar así como para que ustedes investiguen. Dentro de la dirección, su celular para conectarse a la red tiene un IP, ¿cierto? Y también tiene una MAC. Ese término MAC, ¿lo han reconocido ustedes en sus dispositivos? A ver, ¿qué nos dicen en el chat? ¿Sí? Muy bien, la dirección MAC. ¿Y para qué? Mira, por ejemplo, antes, hace algunos 10 años atrás, cuando alguien quería hackear una red, decía, ¿no? Yo te puedo ayudar a hackear una red, pero necesito que tú clones la MAC, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a través del router se podría, en este caso, bloquear, ¿no? Bloqueamos, por ejemplo, mira, esta imagen, ya que lo vamos a ver en la siguiente clase, nos pueden pedir, ¿no? Reglas para filtrar. Y mira, por ejemplo, podemos nosotros activar un filtro, ¿no? A través de las direcciones MAC donde, por ejemplo, podemos agregar direcciones y podemos denegar o permitir el acceso a estas direcciones que nosotros hemos seleccionado. ¿Bien? Entonces, mira, esto ya para la siguiente semana, por favor, el tiempo va a ser un poco corto. Ujú. Ya, esta dirección física única a nivel mundial. Ojo, a ver, esto de las IP públicas, IP privadas, también lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Esto de aquí internamente es lo que va a manejar, ¿bien? Y ese 192.168.0.1 es lo que localmente nosotros podemos agregar. Muchas veces hay personas que compran, ¿no? Del router, sacan de repente de su router principal, sacan dos access points, ¿no? Porque de repente necesitan para configurar, de repente no tienen casas de 3 pisos, 4 pisos y a veces la señal se pierde, entonces compran. Y lo que se debe evitar en este caso es la duplicidad de IPs, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo aquí y este de acá, de repente voy a inventar, ¿ya? Vamos a suponer que mi IP es 172.168.1.4, vamos a suponer, ¿ya? Internamente, si compro dos dispositivos, muchas veces lo que hacen es manejarlo así, ¿no? Como un 192.168.0.1. Cuando nosotros tenemos proveedores, por ejemplo, de Internet, el router directo que viene de Claro comienza con 0.1 y cuando es 1.1, ese es de Movistar. No sé si ustedes han podido apreciar eso, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando ya vamos a ver todo lo que es correspondiente a IP. Entonces, si yo tengo por aquí un 0.1, no le voy a repetir acá un 0.1, porque esto también me puede generar internamente un conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos el IP, ¿ya? Le podemos poner 0.1, 0.2 o 0.100, 0.200 para que no haya ese cruce de información, ¿ya? Mira, Wi-Fi lags también, Fortunato es de mi época cuando queríamos hackear las redes inalámbricas, ¿no? A ver, dice Luis Alberto nos dice, yo deshabilito el DHCP y lo hago repetidor. También, profesor, ¿cómo es el proceso de clonado de Mac? Ya, hay varias opciones ahí. Vamos a mencionar solamente esta parte para que quede ya un poquito como parte del vocabulario, ¿ya? Pero lo que normalmente nosotros vamos a ver en este caso, ¿ya? Es identificar, ¿no? ¿Qué cosa es una dirección MAC, una dirección IP, ¿ya? Por qué utilizar esos términos ahora, ¿no? Entonces, un poquito, no para confundirlos, sino para que un poco también vayan viendo, ¿no? Por ejemplo, dentro de la siguiente clase, vamos a entrar ya a todo esto. Entonces, lo que le voy a pedir para que no caigamos en repeticiones va a ser uno, por favor, revisen y terminen de leer el material, ¿ya? Aquí hay algunas conclusiones importantes.
en cuanto a la parte teórica, bien. Acronix, Luis, para el Acronix, Acronix es una empresa grande, incluso tiene para clonar discos, ¿ya? Para clonar Mac, no, no como tal, pero hay herramientas, hay herramientas. Profesor, de la diferencia entre conexión bus y conexión anillo. Ah, eso vamos a ver cuando hagamos la topología de redes, ¿ya? Vamos a ver ahí, ¿no? La parte de anillo, serio, bus, ¿ya? Entre otras topologías estrellas. Miren, lo que le voy a pedir es, para que no se extienda mucho esta parte, por favor, en el caso del Packet Tracer, a ver, va a quedar como tarea que lo puedan investigar, ¿no? Yo les doy aquí la pauta, simplemente decirles que entren por aquí, ¿ya? Entren por aquí, se loguean, traten de buscar en este caso, ya, crearse una cuenta, sería interesante, y ahí lo van a encontrar, ¿bien? Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a dar iniciar sesión, voy a iniciar con mi correo, ¿ya? Y eso ya, obviamente, que para que tengan el Packet Trace, ¿ya? Entonces, eso ahí, el tiempo es corto, y le voy a dejar ya como una pequeña tarea. Y obviamente que lo vamos a ir complementando, ¿ya? Entonces, todos ustedes deberían tener una cuenta porque hay cosas que obviamente lo voy a utilizar directamente desde esta plataforma, ¿ya? Entonces, mira, ahí te va a pedir tu usuario una vez que ya tienes alta. Y mira, acá por ejemplo, dice, ¿no? Estoy impartiendo, porque en algún momento he también sido, ¿no? Parte de un grupo de instructores. Y también acá vas a encontrar dentro del inicio, ¿ya? Estoy impartiendo, o por ejemplo, dentro de los bibliotecas dice, estoy impartiendo, estoy aprendiendo, ¿ya? Entonces ahí tenemos esto. Te invito a que puedas revisarlo una vez más. Y con esto doy por terminada la clase de hoy día. Bien, cuídense, un abrazo, muy buenas tardes con todos. Chau, chau.